Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Verdad, poder y transparencia. Todo lo que tú tienes que saber sobre el derecho humano al acceso a la información. Tú como empresario, tú como emprendedor, tienes derecho a acceder a la información. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento en este podcast con un invitado muy especial, José Hernández. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias, Moisés. Él es especialista en derecho público, derecho administrativo y sobre todo en este tema de la ley de derecho la ley de acceso a la información pública. Lo que nadie te dice sobre esa ley, él lo puede decir ya que es capacitador, es su día a día. Así es que bienvenido, José. ¿Cómo estás? Gracias. Todo muy bien y pues contento, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes acá, ¿verdad?, este tópico del derecho de acceso a la información pública tan importante para la ciudadanía de nuestro país. Muchas gracias, José. ¿En qué consiste el derecho humano al acceso a la información pública? Ok, como tú lo has mencionado, el derecho de acceso a la información pública, pues desde su trayectoria en el devenir internacional, ¿verdad? Este es un derecho muy relacionado en materia de derecho humano, valga la redundancia. En ese sentido, los distintos organismos internacionales han velado para que los estados incorporen dentro de su legislación o normativa la aplicación, ¿verdad?, del derecho de acceso a la información pública, porque este es considerado también un derecho humano fundamental, el cual deviene, ¿verdad?, en ese sentido, de dos tratados internacionales. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 19, ¿verdad?, que es prácticamente el que da paso para que toda persona, ¿verdad?, pueda solicitar y recibir información, ¿verdad?, ya sea de cualquier índole, ¿verdad?, sin restricción alguna, ¿verdad? Y entonces ese es uno, y el otro también es el artículo 13 de la Convención Americana, ¿verdad?, de Derechos Humanos. En ese sentido, ¿verdad?, también que deviene del derecho de la libertad de expresión, ¿verdad? En ese sentido también nosotros en nuestra legislación interna se incorpora, ¿verdad?, implícitamente este derecho, ¿verdad?, el cual cobra gran envergadura para que también el Estado de El Salvador, al ser suscriptor de estos tratados internacionales, incorpore a la legislación la normativa pertinente, que en este caso es la Ley de Acceso a la Información. También se relaciona, José, con el derecho que tiene todas las personas, todo ciudadano, de hacer peticiones a las diferentes instituciones y que éstas sean contestadas, pero está en la Constitución también. ¿Se relaciona con eso? Es correcto, específicamente en el artículo 6, ¿verdad? Prácticamente ese es el que habilita, ¿verdad?, para que de paso la normativa pertinente, como te repetía, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Muy bien. José, si un empresario conociera de este derecho, si un emprendedor conociera de este derecho, ¿verdad que le podría sacar cierto provecho a esta información, ya que pudiésemos de alguna manera obtener información valiosa para un negocio específico, ya sea para un rubro de la construcción, por ejemplo, o a esa información que tienen muchas veces el Ministerio de Economía, ¿verdad?, para poder hacer así negocios, ¿verdad? Es bien importante saber obtener esta información y ahí estás tú como capacitador, ¿verdad?, para que las peticiones que se hagan al respecto puedan ser atendidas y puedan ser respondidas también de una manera en concreto, ¿verdad? Es correcto. Como lo mencionaba al inicio, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y específicamente en la normativa se encuentra en los sujetos del derecho de acceso. En el artículo 2 específicamente dice que este derecho atañe a toda persona, ¿verdad? Por tanto, abarca todas las categorías de personas, ¿verdad?, que son niños, niñas, adolescentes, mayores de 18 años, personas de la tercera edad, nacionales extranjeros y personas naturales y jurídicas.
Y específicamente en cuanto a tu pregunta, este derecho de acceso a la información pública, cualquier empresa, empresario que tenga, en este caso, la representación legal de, ya sea de una asociación, de alguna empresa, que tenga interés en investigar o acceder a información pública, puede ejercitar a través de la ley, ¿verdad? Solicitar acceso a la información de su interés dentro de las instituciones del Estado. Por ejemplo, José, en una licitación, ¿verdad? Hay una información ahí que es pública, ¿verdad? Porque las licitaciones son públicas de alguna manera, dependiendo de la categoría, y se puede acceder a esta información, pero ¿esto ya tiene que ver con esta ley o ya es algo ya del sistema, digamos, de la unidad financiera de la institución? Sí, y como recordemos que actualmente tenemos la nueva ley de compras públicas, ¿verdad? En ese sentido sí tiene un carácter de especial en cuanto al procedimiento, ¿verdad? De licitación y todo el proceso que se lleva en cuanto a esto, ¿verdad? Okay. Antes prácticamente abarcaba en un aspecto en la ley de acceso a la información pública de las instituciones del Estado en poder publicar, ¿verdad? Todos los aspectos que señalaba la CAP, en el sentido de que de acceder a los proveedores, ¿verdad? En ese sentido, ahora la nueva ley de compras públicas, a través de la plataforma que es Comprasal, ¿verdad? Dada la especialidad, ¿verdad? Si tú no tienes un usuario y contraseña para poder acceder, ¿verdad? A quiénes son los ofertantes, ¿verdad? Tú no puedes entrar. Entonces, en ese sentido, cobra especialidad esa ley, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando el proceso de licitación ya prácticamente haya finalizado y que ya haya arrojado un resultado, ¿verdad? Positivo, claro, ¿verdad? Esa es información pública. En ese momento ya se convierte en información pública, en la cual, ¿verdad? Hay que verificar de acuerdo a la clasificación si puede ser accedida a través de los ciudadanos a partir de los portales de transparencia o a través de una solicitud de información. O sea que sí se puede pedir esa información pública una vez haya sido ya otorgada la licitación, dependiendo, como tú dices, de la clasificación de esta misma información. Sí, porque recordemos, prácticamente dentro de la ley de acceso a la información hay una clasificación. En ese sentido, abarca dos materias bien importantes, que es la información pública y la información privada. En el ámbito de la información pública existe una subclasificación que es de tres maneras. Una es la información pública oficiosa. En segundo lugar es la información pública no oficiosa. Y en tercer lugar, que es la información pública reservada. ¿Qué queremos decir? De acuerdo a lo que regula la ley, entonces, y de acuerdo a que la naturaleza de la institución, en el día a día se genera, se administra y se tiene en poder información. Dependiendo de lo que sea, es que se clasifica en estas maneras. Por tanto, la información pública oficiosa es la que en la ley se encuentra regulada en el artículo 10. Son alrededor de 23 o 25 ítems que la ley establece a los entes obligados, ¿verdad? Para que publiquen esa información de acuerdo a esa clasificación. Debe de estar disponible al público las 24 horas del día, los 365 días del año, y a través del uso de las tecnologías de la información, que es los portales de transparencia. En ese sentido, del artículo 10, todos esos rubros temáticos, un ciudadano quiere acceder a esa información, debe de abocarse a los portales de transparencia. ¿Esos portales son los que están en cada institución, adscritos en cada página? Es correcto, porque de acuerdo a la ley, ¿verdad? Los entes obligados, ¿verdad? En la administración pública tienen la obligación de mostrar esta información a la ciudadanía y tenerla disponible. En ese sentido, prácticamente es una herramienta que ayuda al ciudadano como parte de la transparencia activa para que ellos puedan abocarse y dentro de esos rubros poder buscar esa información. Porque como es una información que ya se encuentra específica en la ley, por eso es que se llama información pública oficiosa.
Excelente. Fuera Sí, fuera de ese catálogo existe la otra subclasificación, que es la información pública no oficiosa, que quiere decir que en este caso, fuera de ese catálogo, claro, como es información que ha sido generada, administrada y en poder de las instituciones, sin embargo, y no existe ninguna de las limitantes del derecho de acceso a la información pública, el ciudadano puede acceder a ella a través de un mecanismo que establece la ley, que es una solicitud de información. Excelente. Sí, es bien clave, es súper importante tener en cuenta esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de información podemos nosotros obtener y cómo podemos obtenerla, ¿verdad? Eso es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Por medio de solicitudes o directamente por medio de un portal. Y es bien clave también para todos aquellos empresarios que por falta de información no han podido obtener, digamos, un contrato, ¿verdad? Es bien importante que sepan estos mecanismos que José está mencionando en estos momentos y tener esta información va a hacer que ustedes puedan obtener eso que necesitan, ¿verdad? Esos datos que se necesitan como para obtener también contratos. Es muy, muy importante. Imagínate, José, que yo soy un ciudadano común. ¿Qué pasos en concreto debo de tener yo o debo de hacer yo para poder pedir información? Vaya, en ese sentido, déjame agregar también un poco en cuanto a las obligaciones, ¿verdad? Que la ley impone a las instituciones públicas. Muy bien. En ese sentido, específicamente en el artículo 48, dice que todas las instituciones públicas deben de contar dentro de su organización con lo que es una UAIP. ¿Qué significa? Es una unidad de acceso a la información pública. Esta UAIP es como el espacio físico que cada institución debe abocar para que toda la ciudadanía llegue y presente sus solicitudes de información. Luego el inciso segundo de ese artículo establece que frente a la unidad de acceso a la información pública estará un servidor. En este caso se llama el oficial de información. A través de este servidor público es que se hace el trámite de todas las solicitudes de acceso a la información pública de cada una de las instituciones del Estado. Entonces, en ese sentido, prácticamente la ley abarca las formas en que un ciudadano puede solicitar información. Específicamente en el artículo 66 de la misma normativa establece cuáles son los requisitos que debe consignarse al momento de realizar una solicitud de información. Excelente. No sé si quieres que abarquemos cada uno de los puntos que debe contener la solicitud. Quizás de manera nada más un poco sintética para tener como en claro el proceso, como por ejemplo los requisitos esenciales, digamos. Los requisitos esenciales, como es un derecho fundamental, puede ser toda persona, abocándose a la UAIP o a través de un representante, con un poder general, ¿verdad? Que en él se establezca, ¿verdad? Que está actuando en un nombre y representación de esa persona. O en ese caso de una persona jurídica. Luego puede presentarse en los formularios que previamente ha aprobado el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan llenarlo. También puede ser en formato escrito siempre y cuando contenga los requisitos que la misma ley establece, ¿verdad? Una pregunta, ¿también se puede hacer vía electrónica? Es correcto. Ahorita, en la era de las tecnologías de la información, la Ley de Acceso a la Información Pública es una ley muy innovadora que ha habilitado el mecanismo de modalidad electrónica para que sean recibidas las solicitudes de información. Dentro de los portales de transparencia existe, ¿verdad? Específicamente las generales del oficial de información. Quién es, dónde está su espacio físico, el número de teléfono, y también aparece el correo electrónico que ha asignado la institución para recibir las solicitudes de acceso a la información pública. También la ley de acceso no ha dejado atrás la modalidad verbal. ¿Y qué quiero decir?
Recordemos también, ¿verdad?, que en nuestro país existen muchas limitantes para personas, ¿verdad?, que Sí. de una u otra manera no pueden leer, escribir, o que también se les dificulta presentar una solicitud. Por tanto, dentro de las obligaciones que tiene el oficial y da las facultades que da el artículo 66, es que si un ciudadano se aboca a la UAIP y le dice que quiere presentar una solicitud de carácter verbal, el oficial de información tiene que prestar su ayuda y tomar un formulario y llenar los campos, ¿verdad?, en ese sentido de qué es lo que quiere el ciudadano. Cuando nos referimos a los requisitos que debe contener la solicitud de información, es el nombre, o sea, las generales del ciudadano, ¿verdad? En el caso que se actúe representante, también las generales del representante y adjuntar, ¿verdad?, el respectivo poder. También se requiere que se señale un medio para recibir notificaciones, ¿verdad? Puede ser correo electrónico por excelencia, ¿verdad? Luego puede ser teléfono, fax, o en el caso que el ciudadano, ¿verdad?, él dé el consentimiento para que en el tablero de la Unidad de Acceso a la Información Pública se le hagan las notificaciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay que esperar, José, para que nos den la notificación de la solicitud de información? Fíjate que la Ley de Acceso a la Información Pública establece un plazo ordinario de 10 días hábiles para dar trámite a las solicitudes de información. ¿Se puede prorrogar? Los cuales pueden ser ampliados, es correcto, de acuerdo a la, ¿cómo podría decirte?, a la naturaleza de la información o a la complejidad que pueda representar una información que haya requerido un ciudadano. ¿Y qué pasa si la institución se niega o pasa el tiempo, más de los 10 días, más de los 20 días, al mes, digamos, y no hay una respuesta? ¿Qué se puede hacer en ese caso? En ese sentido, prácticamente todas los plazos en los cuales debe notificar al ciudadano un oficial de información deben de ir debidamente fundamentados a través de una resolución. En el sentido que todas las actuaciones que se lleguen a dar dentro del trámite de una solicitud debe de hacerse un expediente administrativo, ¿verdad? Por tanto, si hay ampliaciones, ¿verdad?, de acuerdo a la complejidad de la información, antes del plazo ordinario, por ejemplo, yo te dije que son 10 días para entregar la información. Sin embargo, la información ha sido generada hace más de 5 años. Entonces, la unidad administrativa que posee la información debe notificar al oficial para que éste levante la resolución y se le pueda notificar al ciudadano que va a haber una ampliación del plazo por 10 días más. Que significa que antes de terminar el plazo ordinario de los 10 días, puede ser en el día 7 u 8, el oficial debe notificar esta nueva ampliación. En el caso ya extremo, que tú me decías que si un oficial de información no da respuesta a una solicitud, la ley establece ciertas garantías para poder seguir salvaguardando este derecho de acceso a la información. Si hay ausencia de pronunciamiento por parte de un oficial de información, la ley establece una solicitud que es especialísima de la materia, regulada en el artículo 75 y se refiere a la solicitud por falta de respuesta. En ese sentido, a los 10 días, un solicitante remitió sus requerimientos al oficial de información y no le dio ni recepción, no le notificó que estaba admitida y pasaron los 10 días, el ciudadano, a partir ya del día 11, ¿verdad? O sea, son 10 días. Al día 11 se encuentra facultado para que interponga esta solicitud por falta de respuesta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública en un plazo de 15 días hábiles. Excelente. Y bueno, esto es bien importante, ¿verdad? Yo en lo personal no he tenido ese tipo de experiencias. Cada vez que yo he ido, digamos, a instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas o algo, incluso así de manera verbal, ellos mismos han llenado la solicitud y ellos yo creo que están preparados, ¿verdad? Tú eres de los que capacitan, porque de alguna manera veo que están bastante preparados en eso. Ahora, ¿puede servir esto, José, como para hacer en materia de prevención y due diligence, es evitar esos riesgos, ¿verdad? De alguna manera, en cuanto a que no haya ningún tipo de actos contrarios a la ley también, ¿verdad? Puede ser utilizado también como para eso, de alguna manera. Sí, pues una de las características del acceso a la información pública y como lo establece en el artículo 1, que es el objeto de la ley, ¿verdad? Que es
garantizar la transparencia, ¿verdad? En las actuaciones, ¿verdad? De la administración pública. En ese sentido, prácticamente ese es el objetivo final, ¿verdad? Transparentar todas esas acciones que en el día a día las instituciones del Estado, ¿verdad? Actúan o cómo actúan, ¿verdad? En el día a día. Entonces, por tanto, también es un mecanismo, ¿verdad? De rendición de cuentas que la ciudadanía tiene, ¿verdad? Y que ayuda a combatir la corrupción, ¿verdad? Dentro de las instituciones. Asimismo, también debo de mencionar que en cuanto a lo que es materia de derecho a acceso a la información pública, esta tiene una particularidad bien especial que de acuerdo a la normativa internacional se llama que tiene la característica de ser un derecho llave. ¿Qué significa? Que a través de una solicitud de información nosotros podemos obtener esa información de interés y con estos elementos podemos actuar ante otras instancias. Todo con efecto, ¿verdad? Del interés que tenga el ciudadano en especial o también, ¿verdad? En aras de contribuir a la transparencia y combatir la corrupción en nuestro país. Aparte de la transparencia que tú hablas, ¿verdad? Que es súper importante, esto también yo lo veo como también una herramienta para las buenas gestiones de las mismas empresas, que son entes particulares, pero que si tienen alguna relación, digamos, con el Estado y se quiere rendir cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, la junta de accionistas. Este es un elemento que puede ser clave para determinar si realmente han hecho una debida diligencia o no en las contrataciones, ¿verdad? O si no se han violentado normas internas de la sociedad o incluso también normas ya que pueden ser violentadas ya de los procesos en general, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante, José. Esta ley está muy, muy interesante y creo que con tu expertise, con tu experiencia, creo que vamos a quedar bastante claros en este punto. Ahora yo en esta fase quisiera hacerte una serie de mitos y tú con tu expertise vas a decir si son ciertos, falsos o medio ciertos, ¿verdad? Okay. Te lanzo los primeros 10 mitos, ¿verdad? De este podcast. Número 1, ¿solo los abogados pueden solicitar información? No, como lo dije al inicio, ¿verdad? Es un derecho fundamental que atañe a toda persona, ¿verdad? Abarcando todos los aspectos, ¿verdad? Así que cualquier ciudadano, pues, puede estar que... Hasta niño, dijo, ¿verdad? Hasta niño, sí. O sea, prácticamente dentro de los principios de la ley, dice, ¿verdad? De que prácticamente son la sencillez. En ese sentido, la ley de acceso, dada sus características de universalidad, la particularidad es que un niño, recordando también, ¿verdad? Que existe el principio de ejercicio progresivo, ¿verdad? De los derechos, ¿verdad? Que está consignado en la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Así es. En ese sentido, a medida de que el menor vaya desarrollando sus capacidades cognitivas, puede hacer ejercicio de este derecho. Y como también parte de los requisitos es mostrar un documento que identifique o haga identificable al solicitante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ley de acceso, ante una solicitud, un menor puede presentar un carnet de escolaridad, puede presentar, si es miembro activo de una iglesia y le han dado un carnet, ¿verdad? Y tiene fotografía, puede adjuntarlo. Un pasaporte también, ¿va? Es correcto, ¿verdad? Si está en un grupo federado, ¿verdad? Ya sea de fútbol o algo así, ¿verdad? Entonces, y le han dado un carnet con fotografía, puede presentarlo. Así que es parte de la sencillez de los requisitos. Así que cualquier persona puede presentar una solicitud. José, siguiente mito, número 2. ¿Solo puedo pedir información si yo estoy siendo afectado o no? No, la verdad es de que el derecho de acceso a la información pública es muy variado en cuanto a su solicitud, porque en el caso, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? O también jóvenes que para requerir, para sus proyectos estudiantiles, ¿verdad? Ellos hacen uso de este derecho para poder acceder a esa información y en ese caso, ¿verdad? Lograr lo que son sus proyectos estudiantiles. Así que no solo es para ese tipo de cosas. Mito número 3. ¿La información es gratis, solo, a veces o siempre? Vaya, en ese sentido, de acuerdo a los principios que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 4, por regla general, la información es gratuita.
Sin embargo, claro, el derecho de acceso pues, es gratuito. Sin embargo, recordemos que la administración pública no se dedica, en ese caso, ¿verdad? En el sentido de que si se requieren copias certificadas o copias simples, ¿verdad? Pero en formato físico, entonces prácticamente eso genera un costo a la administración. Por tanto, quieras o no, si un ciudadano, y dependiendo, ¿verdad? De la institución a que se trate, ¿verdad? Dentro de sus manuales internos, el oficial de información debe de consignar una tabla de precios que deben ser a precio de mercado nacional. ¿Qué significa? Que si en el área de acá nosotros nos encontramos con varios centros de copias, en ese sentido, a manera de ejemplo, si por una copia simple anda un costo entre 5 centavos y 10 centavos, prácticamente el costo de reproducción que va a consignarse en ese manual debe de ser entre ese mínimo y máximo. Tiene que ser a precio de mercado y que no debe de ser un costo excesivo, porque si no también pueden existir ciertas infracciones o sanciones en cuanto a elevar los costos de reproducción de la información. Por tanto, en principio, la información es gratuita. Sin embargo, los costos de reproducción a la modalidad en que la requiere el ciudadano son los que pueden cobrarse. Pero digamos, es una cantidad mínima y también se puede recibir de manera electrónica, ¿verdad? Sí, dentro de esos manuales se puede establecer. Hay muchos entes obligados que dicen que ya cuando pasa hasta las 50 copias son gratuitas. Ya de la copia 51 en adelante ya empiezan a cobrar, ¿verdad? Hay instituciones que por su naturaleza, como es el caso de la Procuraduría General de la República, ellos cuando se requiere información no emiten un costo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero ya depende de cada uno, ¿verdad? Y que debe de estar normado. Muy bien. Siguiente mito, José. ¿Pedir información es riesgoso o peligroso? No, para nada. O sea, es un derecho humano, universal, ¿verdad? El cual cualquier persona en cualquier momento puede solicitar información, ¿verdad? Entonces, y prácticamente un ciudadano está facultado para realizar este ejercicio en el momento en que lo estime pertinente. Excelente. ¿No puedo pedir información sobre contrataciones de empresas? En el sentido de que prácticamente, como te decía al inicio, hasta que ya está finalizado el procedimiento, porque también si se revela información antes de que empiece la licitación y todo eso, puede generar de alguna u otra manera algún menoscabo a la institución, ¿verdad? O puede incidir a que los titulares o la máxima autoridad influyan de una manera a tomar una decisión, ¿verdad? O también que pueda generar una ventaja indebida a un tercero, ¿verdad? Entonces, también la ley establece las justificantes en que sí una información pública puede otorgarse y cuando no, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan los requisitos que la misma ley establece. Siguiente mito, está interesante, José. ¿Las alcaldías no están obligadas a dar información? Claro que sí. Como parte de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 7, las municipalidades, los consejos están obligados a prácticamente a la Ley de Acceso a la Información Pública. Cada una de las municipalidades debe, como información pública oficiosa, debe de estar colgado en los portales de transparencia de las actas del consejo. Excelente. ¿Puedo pedir información anónimamente? Aquí vamos a establecer y vamos a develar un mito. ¿En qué sentido? Parte de los requisitos, o sea, es un derecho humano universal, como lo he expresado, y no me voy a cansar de decirlo. Sí. Cualquier ciudadano, hasta las personas jurídicas, debe de estar debidamente identificado. Es parte de los requisitos de una solicitud de información. Pero como parte de la información que cada institución pública debe de resguardar es en el aspecto de la información privada, y esto es concerniente a la información confidencial. No lo hablamos, ¿verdad? Entonces, a efectos de guardar esa privacidad, prácticamente cuando un ciudadano se aboca a solicitar información, claro, él debe estar ante el oficial, debe de identificarse y ser identificable a través de su documento
y la fotografía. Sin embargo, al momento en que un oficial de información admite la solicitud y haga los requerimientos a las unidades que posea la información, acá el oficial debe de guardar todos estos datos. ¿Por qué? Porque esa información privada, información confidencial, no le pertenecen a la administración, sino que le pertenecen al ciudadano interesado. Por tanto, esta es una de las limitantes del derecho de acceso a la información pública, porque esa información pertenece a cada uno de los ciudadanos y sin el consentimiento libre y expreso, ¿verdad?, de poder revelar esos datos, un servidor público no puede revelar. Entonces aquí estaría... La información del solicitante. Ajá, es información del solicitante. Estaría ya prácticamente cometiendo ya infracciones. En este caso, quiero ser muy puntual porque antes la Ley de Acceso a la Información Pública tenía 3 materias de competencia, ¿verdad? Acceso a información pública, gestión documental y archivos y la garantía de protección de datos personales. Sin embargo, ante la vigencia en noviembre del año 2024, que la Asamblea Legislativa aprobó dentro de 2 leyes, lo que es la Ley de Protección o la nueva Ley de Protección de Datos Personales, en la cual establece dentro de su contenido que todo lo que se refiere a a protección de datos personales queda totalmente derogada la ley por la nueva creación y asimismo crea una nueva institución que es la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Por tanto, ¿verdad?, ellos son ahora los protectores y garantes del derecho a acceso, del derecho y la protección de datos personales. En ese sentido, ellos son la máxima autoridad y ya sobre información confidencial, ¿verdad?, a ellos es que debe consultar. Ya no al ya instituto, dentro de las materias de la ley de acceso no se puede hablar nada. Interesante. ¿Me pueden negar sin justificación una solicitud? Sí, se puede, sin embargo, como te establecía, ¿verdad?, dentro de los otros mecanismos de garantía que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, establece la presentación de un recurso de apelación que se encuentran regulados del artículo 82 y siguiente, ¿verdad? Ahí se encuentran los supuestos habilitantes para que un ciudadano pueda interponer ante el Instituto de Acceso a la Información Pública una solicitud de información. Dentro de esos supuestos habilitantes está la denegatoria a entregar esa información. Excelente. O sea que si dicen no, pues todavía hay una opción de apelar ante el instituto para que sea el instituto que al final decida, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Muy bien. ¿Reservar información no es lo mismo o no es lo mismo que ocultarla? No. No es lo mismo, ¿verdad? Déjame decirte que no, porque sobre esta figura hay un gran tabú, en el sentido de que, pues, se dice que se reserva mucha información, que se oculta, ¿verdad? Sin embargo, déjame decirte de que la Ley de Acceso a la Información establece esa figura de reservar información. Sin embargo, acá debemos de ser bien responsables en el sentido de que cada institución, de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad?, como te lo he mencionado con anterioridad, genera, administra o tiene en poder información. En ese sentido, la reserva es la segunda limitante al derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, debemos de decir de que esta reserva debe ser bajo 3 criterios. Uno, que esa información debe de contar con el elemento de la legalidad. ¿Qué significa? Dentro de la ley está el artículo 19 y son las causales de reserva de la información. Si una información encaja dentro de esas causales, un ente obligado puede clasificarla como reservada. El segundo criterio es la razonabilidad, que significa que debe de fundamentar el por qué está reservando esa información. Y en tercero, que es la temporalidad. Porque, como bien les explicaba, la información reservada es una clasificación de la información pública. Por tanto, debe de haber un ámbito de temporalidad. No significa que esa información va a ser reservada para toda la vida. La Ley de Acceso a la Información Pública establece plazos para poder reservarla, que son 7 años de oficio. ¿Qué significa? Que si el titular dice, ¿verdad?, que esa información, por ponerte un ejemplo, prácticamente al divulgarla pone
en peligro bienes jurídicamente protegidos, ¿verdad? Como la vida, la seguridad nacional, etcétera, debe de restringir su acceso hasta que se supere, ¿verdad? Esa dificultad. En ese sentido, la ley establece que puede un titular clasificarla desde un día hasta un máximo de 7 días. De 7 años, perdón. De 1 año a 7 años, ¿verdad? Desde un día hasta 7 años máximo. Dependiendo de la justificación. Es correcto. Entonces, acá en doctrina, ¿verdad? Nosotros tenemos un criterio, ¿verdad? Que es como la prueba del daño. ¿Qué significa? Que revelar esa información, o sea, al revelar esa información, ¿qué tanto se pone en riesgo todos estos bienes jurídicos protegidos? En el sentido de que son ambos derechos humanos fundamentales. Entonces, que pesa más preservar estos derechos que revelar esa información al público. Exacto, excelente, bien clarito. Básicamente, José, con estos mitos has destruido, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado todos aquellos paradigmas, ¿verdad?, que rodean a esta ley, todas aquellas reacciones negativas quizás que tienen sobre esta ley. Pero algo importante es que a través de estas aclaraciones que tú has dado, se le ha dado poder a la gente que nos está viendo, a los ciudadanos, ¿verdad? Y también se le está dando claridad a los empresarios de qué es lo que tienen que hacer para obtener este tipo de información. Regálame 3 conclusiones, José, poderosas, según tu experiencia, que pueden ser recibidas para los que nos ven relacionados a esta ley, o 3 consejos que tú quisieras dar en estos momentos. En primer lugar, es que diría yo a la ciudadanía que es un reto también para esta ley, de que la ciudadanía tenga como la curiosidad de saber de qué trata esta ley, ¿verdad? Como te explicaba, ¿verdad? Cuáles son los sujetos, ¿verdad? Cuál es el objeto de la ley, su clasificación, asimismo también en el caso de que ellos sientan vulnerados, ¿verdad? Que no se les entregó la información, que está incompleta, cuáles son los mecanismos o las garantías que la ley le da al ciudadano para poder seguir defender este derecho y cumplir con esa finalidad, ¿verdad? De acceder a esa información y cumplir con la transparencia, ¿verdad? Entonces, como el primer consejo sería, ¿verdad?, que la gente se interese en esta ley, ¿verdad? Y es un derecho que poseemos todos los salvadoreños. De allí, en segundo lugar, pues, que de acuerdo a sus intereses, ¿verdad?, que se aboquen a las instituciones, ¿verdad?, que ellos tengan interés y hagan, pues puedan abocarse, ¿verdad?, o buscar en los portales de transparencia. Y solicitar toda la información. Y solicitar, eso más que todo, ¿verdad? Sí. Creo que ahí es como el tercer punto, ¿verdad?, que es hagan ejercicio de este derecho, se van a dar cuenta que es una valiosa herramienta para todos los ciudadanos. Muy bien. Como Salvatierra Abogados también creemos que un ciudadano informado vale por 10. Es correcto. Que un empresario informado también vale por 10. Y esta es una herramienta fundamental para poder estar súper informado. Si este episodio a ti te abrió los ojos sobre este tema, no dudes en compartirlo y en escribir también los mensajes. Vamos a estar pendientes de revisarlos y los vamos a contestar. Comparte este video si consideras que alguien necesita esta información también, para que la tenga a la mano y puedas también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, José. La verdad, ha sido de los podcasts como que hemos clarificado el tema bastante y te agradezco mucho. No, yo te agradezco a ti, pues, ¿verdad? Y permitirme que a través de este espacio, ¿verdad?, el cual te felicito. Gracias. Y pues que de una u otra manera, como tú dijiste, empoderar a los ciudadanos para que conozcan, en este caso, sobre el tópico del derecho a acceso a la información. Vamos a estar en otros podcasts, desde ya te invito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, José. Bueno, un gusto. Igualmente. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.